La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Cintia Campos, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo sobre los beneficios del ejercicio en la salud. Hola, soy Gerardo Araya Vargas, también docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Es un gusto acompañar a mi colega, la profesora Cintia Campos, en la conducción de Vamos a Movernos, programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, donde compartimos temas de actualidad sobre las ciencias del movimiento humano y la salud. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre ejercicio y mejora cognitiva. Y la profesora Cintia Campos nos va a decir quién es la persona que tenemos invitada para el desarrollo de este tema. Esta mañana tenemos el gusto de tener la compañía del doctor Luis Solano Mora, académico e investigador de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Buenos días, Luis, es un gusto tenerte esta mañana y gracias por sacar el espacio para acompañarnos. Buenos días a todos, un placer y muy agradecido por la invitación, con todo el gusto. Excelente. Y bueno, pues es una temática en la cual se ha acumulado gran evidencia en distintos grupos de edad, pero bueno, pues particularmente si nos enfocamos en el grupo de las personas adultas mayores, este tema va a tener una relevancia pues mucho más significativa, sobre todo por las evidencias recientes que se han acumulado. Así es que va a ser una temática de mucho interés. Y antes de pasar al desarrollo de este tema, recordamos que estamos en vivo por Radio 870 UCR y también en transmisión por la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Cristian Salas en controles de la emisora, a Sebastián Torres y Giselle Mora por su apoyo en el desarrollo de esta transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y vamos a pasar de una vez con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Nos acompaña el doctor Luis Solano Mora, académico e investigador de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Él, entre otras funciones, ha estado a cargo del programa MOVI, en el cual pues ha desarrollado investigación específica en la población adulta mayor, además de desarrollar una serie de prácticas con grupos de personas adultas mayores para promover en esta población el estilo de vida activo y saludable. Así es que pues nos complace mucho tener por acá a nuestro colega, el doctor Luis Solano Mora. Bienvenido, Luis. Nos quedó un poco saludando. tímido, Luis. Sí, ¿verdad? Saludos, un placer nuevamente. Sí, es un doble saludo y bueno, Sí. agradecerte que estés con nosotros, ¿verdad? Sabemos que este es un tema en el que te has ido desarrollando, te has ido especializando y bueno, es un gusto tenerte acá con este tema de ejercicio y mejora cognitiva. Y bueno, te damos la palabra para que vos puedas ir desarrollando este tema, ¿verdad? Como decía Gerardo, es un tema que se asocia especialmente con la edad avanzada. ¿Es realmente eso cierto? ¿Cómo podemos introducir este tema? Te damos la palabra. Primero vamos a hacer un breve contexto, ¿verdad? De lo que implica todo lo que tiene que ver el campo del envejecimiento. Bueno, antes de empezar, pues un agradecimiento muy sincero, muy cordial, Gerardo y a Cintia, por la invitación que siempre me hacen. Con todo el gusto en un tema que es el que me apasiona, el que ha sido mi campo de referencia por los últimos 25 años. Parece que Claro. poquito, pero es bastante camino en el campo de la persona adulta mayor.
el envejecimiento de la actividad física y en este caso por las connotaciones y los efectos que tiene, que se están viendo ahora, pero van a ser claramente más marcados a futuro. Estamos hablando muy posiblemente para lo que es mediados de la década. No sé si me pueden compartir un momentito la... Miren. ¿Por qué ahora vamos a hablar de un contexto? Bueno, en este contexto vamos a enfocar una serie de detalles para que las personas entiendan lo que es el fenómeno del envejecimiento. Somos un país muy pequeño, aproximadamente 51.100 kilómetros cuadrados, y nuestra población de personas de 65 años y más, alrededor del 2008, eran unas 270.000 personas aproximadamente. Para el 2019 teníamos un aproximado de unas 430.000 personas. Para el 2050 ya se espera tener más de 1 millón de personas adultas mayores. Y en este caso, para el 2008 está representando aproximadamente un 6.2% de las personas adultas mayores con respecto a la población total. Y un 6.2% es sumamente bajo. Para un 2019 estamos hablando de un 8.5%. Todavía sigue estando pues relativamente bajo. Para el 2050 ya va a estar sobrepasando el 20% y eso sí ya es un porcentaje considerable. Entonces estamos hablando que para el 2021, más o menos para que se den una idea, ya había una cantidad pues bastante considerable de personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces ese es un punto importante que necesitamos tomar en cuenta de cómo el envejecimiento tiene un factor preponderante en el establecimiento de políticas públicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no solamente tenemos más personas adultas mayores, sino que también recordemos que al haber una disminución en los nacimientos, también vamos a tener un incremento en la esperanza de vida. No es la misma esperanza de vida que existía en Costa Rica en los 60s y 70s a la que tenemos ahora en este momento. Tenemos una esperanza de vida considerablemente alta. O sea, no estamos hablando a nivel americano, sino a nivel mundial. Por consiguiente, hay que considerar varios factores que se derivan de manera concomitante de este proceso de envejecimiento. ¿Qué es? Entonces, no solamente vamos a tener más adultos mayores, sino que van a durar más tiempo vivos, ¿ok? Entonces, si la esperanza de vida hace varios años era aproximadamente unos 60 y tantos años, ahora ya estamos llegando a los 80 y tantos años. Así es que es un punto considerable porque entonces eso genera una serie de situaciones. Si estas personas adultas mayores las dejamos por la libre, sin guía, sin conocimientos en la parte de lo que tiene que ver con los estilos de vida saludables, lamentablemente estas personas van a tener una alta probabilidad de volverse sedentarias, volverse físicamente inactivas y además no tener un plan de vida, ¿verdad? Eso es un factor importante en cuanto a la producción de enfermedades y de condiciones psicológicas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la depresión. Entonces, a mí no me interesa ver a una persona adulta mayor que llegue y se jubile a sus 65 años y después de los 65 años y tal vez fallece con 85 años y esos 20 años van a ser 20 años de enfermedades, de problemas, de idas al médico. Y esto lo digo porque tanto el primer estado de la persona adulta mayor fue muy claro en ese aspecto y también lo muestra el segundo estado de la persona adulta mayor aquí en Costa Rica, en donde se observa que conforme se va avanzando en edad, lamentablemente, hay un incremento en la polifarmacia y en la policonsulta, lo que significa que vamos a tener, por ejemplo, lo que son factores como que una persona antes tiene que ir con un médico general, después va a requerir un médico general y después tal vez con un reumatólogo, después posiblemente un cardiólogo, después posiblemente personas con esos problemas mentales, tal vez consultar con un psiquiatra y ahí van a aumentarse las consultas con distintos especialistas. Eso va a requerir que esos especialistas receten más medicamentos. Entonces cada vez que la persona va a estar haciendo una consulta, esa consulta médica tiene un costo.
cada vez que esa persona hay que darle medicamentos, esos medicamentos tienen un costo. Cada vez que hay que mandarle exámenes, radiografías, TACs, distintas pruebas de laboratorio o bioquímicas sanguíneas, por ejemplo, todas esas pruebas tienen un costo. Entonces, no me interesa que la persona adulta mayor se me quede sentada. Lo que me interesa es que se me esté moviendo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí se observa la importancia de poder contar con estrategias para mejorar la funcionalidad de las personas adultas mayores. Recordemos, vamos a tener más población adulta mayor en un futuro y no solamente más población, sino que no es más cantidad, sino que también va a vivir más tiempo. Entonces, ocupamos garantizarles calidad de vida. Primero vamos a hablar un poquito, porque eso es algo que normalmente me consultan, y sobre todo para ir estableciendo detalles que creo que son los espacios que permiten aquí poder cuestionar, ¿verdad? Para que las personas, los radioescuchas, puedan cuestionar el cómo muchas veces se enfocan el envejecimiento, porque se le tiende a dar una connotación netamente negativa. Aquí voy a hacer aclaraciones con respecto a la parte del tema, porque es importante que vayamos desligándonos de los elementos de estereotipos. Eso lo digo, vayamos desligando, me incluyo, porque para poder empezar a trabajar con personas adultas mayores, yo tuve que pasar también por un proceso de desligue de esos estereotipos que muchas veces uno concibe del envejecimiento y que están mal concebidos. Vamos a hablar un poco de lo que son los efectos fisiológicos del envejecimiento sobre la cognición y la neuroplasticidad de las personas adultas mayores. Y lo que han sido distintas investigaciones han enfocado que conforme se va pasando en el tiempo, se puede dar el caso de las pérdidas de las funciones cognitivas. Funciones tales como la sensación, la memoria, el control motor, la cognición se pueden ver afectadas. Unas investigaciones mostraron, por ejemplo, que lo que es el envejecimiento puede afectar la parte del cerebro desde una perspectiva estructural, ¿verdad? Y también desde una perspectiva funcional. Entonces, eso es un factor a considerar el por qué mantenerse físicamente activos. En el caso de otras investigaciones, se ha mostrado que el envejecimiento podría incidir en un transporte insuficiente de la cantidad de oxígeno que el cerebro requiere. Entonces, eso también va a incidir nuevamente en una disminución de síntesis de neurotransmisores, posiblemente también una disminución en la parte del metabolismo del cerebro en general, y que esto es un factor clave en el envío eficiente de señales nerviosas al resto del sistema. Entonces, si tenemos un deterioro en nuestra red, por ejemplo, vascular en el cerebro, entonces ya hay partes del cerebro que no van a recibir la cantidad de oxígeno suficiente ni los sustratos bioquímicos adecuados para poder mantener la homeostasis de las células. Entonces, en este caso, es importante brindar ese tipo de salud, ¿verdad? Se ha observado que, por ejemplo, hay un declive en la realización de tareas cognitivas que requieren, por ejemplo, respuestas rápidas, toma de decisiones, por ejemplo, velocidad de procesamiento de la información, la memoria de trabajo, la memoria que yo requiero para poder estar realizando mis actividades del día a día. Se han observado cambios funcionales y estructurales como trastornos, por ejemplo, en la estructura de las neuronas, ¿verdad? Pérdida de sinapsis, es el punto de conexión entre las neuronas, y también alteraciones en la red neuronal. ¿Cómo? Si tenemos, por ejemplo, la parte de las neuronas, recordemos que tenemos un axón, que es la parte que envía la señal, las dendritas que son las que están recibiendo, y esos elementos al estar interactuados, recordemos que es como una red, eso es una telaraña inmensa, y cada vez esa telaraña se va a estar desconectando poquito a poco. Entonces eso vamos a tener partes que ya no van a recibir los estímulos nerviosos necesarios para mantener ciertas funciones. Entonces eso se puede ver afectado. Algunas enfermedades relacionadas con la edad pueden precipitar estos problemas, ¿no? Como que, bueno, podemos hablar perfectamente de Alzheimer, entonces donde se puede ir observando un cerebro que poco a poco, con el paso de los años, se empieza a deteriorar, empieza a contraerse, empieza a perder secciones importantes del cerebro que afectan directamente
el funcionamiento de las personas y que van a generar un deterioro cognitivo severo que a su vez va a incidir negativamente en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entonces, todo esto lamentablemente es una especie de cadena, ¿no? Son elementos que están concatenados unos con otros que van a manera de cascada, van afectando de una manera u otra. Se ha observado también, por ejemplo, que en el caso del envejecimiento se puede generar un incremento en el estrés oxidativo del hipocampo. El hipocampo es un sector importante porque está relacionado con la parte de la memoria y cuando estamos hablando, por ejemplo, de casos de personas con Alzheimer, pues es un segmento, es un sector que claramente se empieza a ver impactado, ¿verdad? Pueden darse elementos de neuroinflamación, que pueden haber señales intracelulares y expresiones genéticas alteradas, entonces que van a incidir negativamente en la forma en que el cerebro va a estar trabajando, ¿verdad? Va a haber también posiblemente una disminución de la neurogénesis y la plasticidad sináptica. Entonces, en el caso de la neurogénesis, ya vamos a ver que son detalles que están relacionados con la producción de nuevas neuronas y la plasticidad sináptica, entonces lo que se refiere es a la capacidad que tiene el cerebro de poderse reconectar, ¿no? La capacidad que van a tener las neuronas de poderse reconectar entre ellas. Eso es un factor que se ha observado que está asociado con declive cognitivo relacionado con la edad, lamentablemente. Estos aspectos, de manera general, como habíamos indicado, pueden estar relacionados con cambios tanto en la parte estructural, como les dije, del cerebro, como en la parte de la cognición. Una cosa es la parte anatómica, estructural, ¿verdad? Que se ve deteriorada y que genera cambios en la parte de mi función del día a día. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta para nuestras personas adultas mayores. Entonces, haciendo un pequeño resumen, una pequeña síntesis, el efecto del deterioro puede afectar que las personas adultas mayores vivan de manera independiente. Se pueden observar casos de pérdida de memoria, especialmente después de los 70 años. En el caso de las mujeres de 85 años en adelante, se ha observado que tienen mayores deterioros en comparación con los hombres de la misma edad. Recordemos que en este caso no es que las mujeres tengan tal vez más problemas que los hombres. Todavía se requieren más estudios, sobre todo los estudios longitudinales, porque las generaciones que tenemos de adultos mayores ahora son generaciones que vienen de, pues, obviamente nacieron en la década de los 20, de los 30, de los 40, y por condiciones de tipo social, pues la mujer era relegada de múltiples actividades, ¿verdad? Entonces, habría que hacer esas comparaciones en el tiempo, ¿verdad? Sobre todo estudios longitudinales que se puedan observar aproximadamente para el 2060, 2070, en donde ya se están incorporando mujeres que ya vienen de la década de los 80, principios del siglo XXI y ya en las primeras décadas de este siglo, que se pueda ver tal vez que tal vez no hay una diferencia importante, producto que las mujeres ahora pues ya realizan múltiples actividades que las mujeres de antaño no podían hacer. Entonces eso es un factor a tomar en cuenta, pero podría ser condicionado por elementos sociales. Entonces, como digo, se requiere más estudios para ver eso. Entonces, con base en esta información, observamos la imperiosa necesidad de brindarle un mantenimiento adecuado a lo que es nuestro cerebro, a lo que son las actividades cognitivas. Que una disminución en esas funciones va a entorpecer, va a perjudicar las múltiples y complejas operaciones que realiza nuestro cerebro. Es un punto importante, sobre todo, como les digo, en el caso de las personas adultas mayores. Pero más bien una mejoría puede incrementar, pues, obviamente, la funcionalidad de las personas adultas mayores. Y aquí es donde hacemos la parte de la conexión. ¿Por qué? Porque nuevamente, si se pregunta y si se analiza cómo son los factores, cómo percibe la gente, cómo percibe la sociedad el envejecimiento, envejecimiento lo suelen hacer envejecimiento igual a deterioro, envejecimiento igual a enfermedad. O sea, en resumen, lo que me están diciendo es envejecimiento igual a desgracia. No hay nada más lejos de la realidad.
El estilo de vida es el elemento clave aquí. Cuando la gente llega, uno le dice, bueno, sí, es que hay disminuciones. Sí, sí, claro, pues, eso, sí, obviamente uno se vuelve más viejo y pues, todo va para atrás. No, 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 un momentito. Uno se vuelve más viejo, no todo va para atrás. O sea, no, no, no es así. Una cosa es una disminución, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento, por ejemplo, la parte de la memoria. Pues una cosa es una disminución y otra cosa es un deterioro. Entonces, la disminución no significa que sea una disminución funcional. ¿Okay? Hay disminuciones que no necesariamente son disminuciones funcionales. Entonces, significa que la persona puede tener valores importantes. De hecho, hay estudios en donde se ha mostrado personas adultas mayores en las que realizan cierto tipo de actividades que pueden mantener valores similares, incluso superiores, cognitivos a las de gente joven. ¿No? Estamos hablando de personas de alrededor de 20, 25 años. Y alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es un adulto mayor que vaya a tener esos valores? Es un caso aislado. Sí, bueno, seguramente es una cuestión genética que tiene el señor, que obviamente el resto de adultos mayores no tienen. O no, seguramente ese señor llegó y se dopó, ¿verdad? Posiblemente. Se dopan los atletas y pues, posiblemente otros nos van a andar dopando ahí, pues claro, va a tener un mejor rendimiento y no es así. Entonces, cuando se analizan factores que me indican por qué estas personas adultas mayores sí están muy bien y por qué estas otras no están tan bien, es donde empezamos a observar elementos que me van a indicar que son factores predictores de la funcionalidad de esas personas a futuro, ¿verdad? Cuando ya lleguen a ser adultos mayores o bien cuando ya siendo adultos mayores. Entonces, ¿cómo puede intervenir, por ejemplo, la parte de la actividad física y la parte del ejercicio en esos procesos? Bueno, vamos a ver esos detalles. Se ha encontrado de manera general múltiples beneficios por medio del ejercicio y la actividad física en la parte de la cognición. Por ejemplo, se observó que el ejercicio físico, ¿okay? El ejercicio físico, tanto la parte del trabajo aeróbico como el trabajo de fuerza, permite mantener las funciones ejecutivas en muy buena forma en las personas adultas mayores. Estudios, metaanálisis, por ejemplo, que se había hecho de los primeros metaanálisis en el campo de la cognición, ejercicio en personas adultas mayores, realizado por los investigadores Colcon y Kramer en el 2003, mostró de manera sistemática que las personas adultas mayores que realizan actividad física tienen tamaños del efecto, tienen mejoras que las personas adultas mayores sedentarias en aspectos que tienen que ver con las tareas controladas, tareas espaciales y las de velocidad de procesamiento. Un detalle importante. Hace poquito vimos como que el envejecimiento podría tener impacto negativo en aspectos tales como que requieren respuestas inmediatas, como velocidad de procesamiento. Sí, sí, no se trabaja. Sí, si no se hace actividad. Aquí ese metaanálisis me está mostrando que el ejercicio tiene un impacto importante. También otro estudio ya más actualizado, justamente por los mismos autores de Kramer, Erickson y Colcom en el 2006, mostró una relación inversa entre los niveles de actividad física y el declive cognitivo dentro de los niveles de funcionalidad considerados como normales. ¿Esto por qué es importante? Porque me está diciendo que más actividad física que usted vaya a ir acumulando va a tener menos probabilidad de tener un declive, un deterioro cognitivo. Entonces, eso, punto a favor de la parte de la actividad física para las personas adultas mayores. Pero no solamente las personas adultas mayores, recordemos también para la gente joven. Otro factor importante para desmitificar, eso es un factor clave, que lo tengan presente. Cuando llegue y se le dice envejecimiento igual a deterioro, es que, sí, claro, eso es un problema para los viejitos, ¿verdad? Ya cuando usted cumple 60 o 65 años más, ahí sí, ya, pues, ya todo va para atrás.
Pero nosotros los jóvenes, los que tenemos 20 años, los que tenemos 30 años, o los que tenemos 40, o todavía los que estamos en los 50 años, pues no llegamos ahí a los 60, entonces no tengo esos problemas. Eso es después, es como una barrera odiosa, ¿verdad? Que no quiero llegar a los 60, tengo que llegar, pero ahí ni modo, y ya pasé los 60, ahora sí, ya no tengo nada más que hacer. Falso. Hay una frase que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Entonces, si desde jóvenes las personas no cuidan lo que comen, no hacen actividad física, pues simplemente eso lo que va a ir haciendo es un acumulado de problemas que, pues de un momento a otro, pues simplemente el cántaro se nos va a romper. ¿Y dónde se rompe? Cuando ya están en las edades más avanzadas. Y ahí donde la gente llega y dice, no me pasó de joven, me pasó ya por viejo. No, señor, eso le pasó desde que ya venía joven. Ya usted fue lastimando ese cántaro desde que estaba más joven y ya viene a repercutirle ahora que está mayor, ¿verdad? Eso es un problema. Entonces, eso es un elemento importante porque pareciera como es que ya cumplió la edad y la edad es la desgracia. No, señor. Los estudios muestran de manera consistente que la edad no es el elemento predictor clave aquí, sino más bien el estilo de vida el que incide sobre la funcionalidad de las personas adultas mayores. Y en este caso, en la cognición es un punto clave. Para el 2007 se había hecho un análisis de lo que es la parte de la neurogénesis inducida por el ejercicio en factores tales como el giro dentado, ahora que se encuentra localizado dentro del hipocampo, que está relacionado con partes de la memoria, y se encuentra que el ejercicio físico tiene un impacto positivo, tanto en ratones, el ejercicio del experimento, como en personas. Entonces, el volumen sanguíneo cerebral se encontró más alto en tanto en los ratones que fueron sujetos a experimento como en personas. Así es que esos elementos son claves porque los cambios individuales que se observan en el aprendizaje, ¿verdad? Tanto de los animales como de las personas, se han asociado directamente con cambios en ciertas variables físicas. Una de esas variables ha sido la que más he estudiado, es el consumo máximo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es un estudio que se hizo enfocado en la parte del trabajo aeróbico. Entonces, al haber un impacto positivo del ejercicio aeróbico, lo que me genera es la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la producción de nuevos vasitos sanguíneos. Entonces, significa que al estar realizando yo trabajo aeróbico, permite que mi red vascular se incremente no solamente en todo el cuerpo, sino también en el mismo cerebro, ¿verdad? O sea, no es en la parte de los miembros inferiores y los miembros superiores, no, también a nivel del cerebro ocurre ese tipo de efectos. Entonces, significa más oxígeno, significa más llegada de sustratos bioquímicos que me permiten realizar y mantener la homeostasis de las neuronas. Así es que todo es una ganancia en este proceso. Otro metaanálisis que se hizo de pruebas controladas aleatorizadas para el 2010 por Smith y colaboradores, encontró que la combinación tanto de ejercicio aeróbico como de trabajo de fuerza mejoró la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de trabajo más que el ejercicio aeróbico por sí solo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un factor importante. Como se le había dado mucha importancia al entrenamiento aeróbico, producto de los cambios positivos que se observan, no solamente, como les digo, a nivel del corazón, a nivel de la red vascular general, a nivel de la red del cerebro, en su caso, también se observó que el entrenamiento de fuerza genera elementos importantes. Es un elemento que coadyuva, ¿verdad? Son factores que de una manera concomitante se van dando un soporte uno con el otro. Y esto es un elemento clave porque entonces el trabajo aeróbico me está mejorando lo que es la parte de la vascularización, llegada de oxígeno, más sustratos bioquímicos, y la parte del entrenamiento de la fuerza me está permitiendo una mejoría a nivel de mi sistema musculoesquelético. Los dos integrados permite que la persona pueda mejorar su funcionalidad física en la vida diaria. Entonces, al mejorar su funcionalidad física en la vida diaria, al poder realizar más actividades, implica que esa persona perfectamente pueda ir, por ejemplo, a un súper, hacer sus compras,
traerse sus compras a la casa directamente, en el camino se puede topar con alguien, puede conversar con esa persona, puede volver, y ese tipo de actividades mantienen al cerebro activo. Entonces, eso es un punto importante de por qué la combinación de esas actividades repercute de una manera positiva en la funcionalidad de la persona. En este caso específico, en el tema que nos compete hoy, en la parte cognitiva. ¿Okay? Otros detalles. Se observa que existe una posibilidad real de mejorar los procesos de la neuroplasticidad y la neurogénesis en las personas adultas mayores. Esto implicaría un efecto positivo, como les digo, sobre la funcionalidad de las personas adultas mayores en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, a nivel interno en el cerebro, se ha observado que hay un flujo sanguíneo incrementado, producto del ejercicio físico, obviamente. Dentro de los elementos que se han estudiado, el entrenamiento físico de moderada intensidad y de alta intensidad, se han observado que incrementa significativamente el flujo sanguíneo a través del cerebro, ¿no? Esto, a su vez, es un estímulo para la liberación de neurotransmisores en el cerebro cuando las personas se someten a trabajos físicos. No solamente a nivel crónico, ¿verdad? A lo largo del tiempo, sino también en un efecto agudo. O sea, eso es que hago la actividad física y ya terminando la actividad física, ya siento esos efectos importantes. Una de las sustancias que se ha observado que es clave para el aprendizaje y clave para la memoria es una molécula que se denomina el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, esta molécula genera una serie de cambios que permiten al cerebro incrementar su plasticidad. Es decir, recuerden que lo que estamos hablando es que en esa red neural que tenemos, bueno, ese cableado, esa telaraña de conexiones tridimensional que tenemos ahí, increíble, poco a poco, si no reciben los estímulos adecuados, empiezan a desconectarse. Aquí lo que vamos a tener son simplemente elementos que se van conectando poco a poco. Entonces, esa sustancia permite que se vuelvan a reconectar, permite que los segmentos vuelvan a tener eso que se llama la plasticidad, la capacidad de adaptación. ¿Y por qué eso es importante? Nuevamente volvemos a la parte de los estereotipos. Cuando varias personas me consultan y me dicen, mira, es que, o sea, y se los cuento porque también eso me pasa con colegas, inclusive, personas que trabajan en otras áreas de la parte del trabajo físico y me salen con esos comentarios y pues uno tiene que salir a desmitificar esas cosas. Cuando llegan y le dicen a uno, si no, mira, yo ya veo, antes era bien rápido para hacer ese tipo de trabajos, vieras que ya no, vieras que ya me siento ya como jodido, ya voy teniendo como ciertos problemas, ya momentito, ¿por qué está teniendo esos problemas? Pregunta. Es que no, ya uno tiene que ir aceptando que no. O sea, si me salen con el cuento ese de que ya yo estoy más viejo, ya no me va a salir así. No puedo hacer operaciones aritméticas con la velocidad de antes. Las está practicando, sigue practicando, está haciendo ejercicio, se mantiene físicamente activo. ¿Cuáles son sus actividades cognitivas entonces? Ese tipo de actividades, la actividad física, permite derivar esta molécula, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que está claramente relacionada con los procesos de neuroplasticidad. Entonces significa que voy a generar nuevas conexiones en mi cerebro, que significa una mejoría en la facilidad de poder realizar actividades, en mi memoria, un incremento en la memoria, o sea, diferentes cosas. Entonces, se requiere estar dando ese tipo de estímulos a las personas adultas mayores. Se ha observado también que no solamente genera impactos importantes en el factor neurotrófico derivado del cerebro, sino que también en la sinapsina 1, ¿verdad? Eso es otro elemento bioquímico importante que incide sobre la plasticidad sináptica, que es otro factor clave nuevamente de la cognición, ¿verdad? Entonces, se ha observado que los entrenamientos de fuerza y también el entrenamiento de la potencia en personas adultas mayores son importantes en la parte de la cognición. Cuando hablo de potencia es interesante porque
tiende a haber como cierta reticencia de las personas al trabajo de potencia en personas adultas mayores. Recordemos que el entrenamiento de fuerza es nada más es simplemente el poder tomar una carga y lograr poder mover esa carga, ¿verdad? Esa es la parte de la fuerza, la capacidad que tenemos para poder mover esa carga. Potencia sería la capacidad que tenemos de vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Entonces ya implica un elemento de velocidad. Se tenía considerado que meterles velocidad a las personas adultas mayores, pues podría afectar, en el caso, por ejemplo, las personas que tienen problemas posturales, que tienen problemas de estabilidad, que si no se sostienen de pie y van a hacer algo rápido, pues podrían caerse con las implicaciones que tiene una caída para una persona adulta mayor. Y eso es un elemento, pues claramente que ya se está observando que no es así. Un aspecto que se ha sugerido en los estudios es que los investigadores pongan qué tipo de personas adultas mayores tienen, qué nivel de funcionalidad tienen, porque es más fácil poder inferir esos resultados a poblaciones adultas mayores con características específicas. Entonces, se observó que si la persona adulta mayor pues, no puede, tiene mala estabilidad postural, es una persona que tiene problemas de balance, no se logra sujetar bien, no logra controlar bien su equilibrio, pues no hay ningún problema. ¿Cómo puede hacerlo? Así como lo puede hacer sentado perfectamente. Eso no hay ningún problema. Ya tenemos la estabilidad, ya tengo la seguridad, la persona está apoyada en una silla o bien se apoya en una mesa o en una pared y con movimientos controlados puede trabajar trabajos que impliquen vencer una resistencia, pero lo hace a velocidad, ¿verdad? De una manera controlada. Entonces, eso es un factor que también genera impactos positivos. Un metaanálisis que se hizo específicamente, este es un trabajo muy interesante realizado en el año 2014 por Hess y colaboradores, acerca de los efectos del ejercicio en la performance cognitiva en personas con riesgo de demencia, con demencia. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos personas con deterioros cognitivos leves y ya personas con ya un deterioro cognitivo leve considerable, pues, obviamente producto de demencia, en este caso Alzheimer. ¿Verdad? En este metaanálisis se analizaron los resultados de 14 estudios, eran estudios controlados aleatorizados. Se analizaron los datos provenientes de 1056 personas adultas mayores. Entonces, separaron, esto fue muy interesante porque lograron separar los datos de 548 participantes, adultos mayores, hombres y mujeres, que realizaban actividad física, y datos de 508 personas adultas mayores que fungieron como controles, hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, que no hacían actividad física. Se encontró que la actividad física mejora la función neurocognitiva de las personas, incluso con deterioro cognitivo. Entonces, puede ser que la persona tenga un proceso de Alzheimer y que yo le hago, lo pongo a realizar actividad física y este proceso permite que la persona logre pues tener un nivel de estabilidad importante. ¿Por qué? Porque en el caso del Alzheimer, recordemos que lamentablemente no es una enfermedad que tenga cura todavía. Entonces, al no tener ese proceso de cura, si la persona no recibe la ayuda adecuada, el proceso de caída, el proceso de declive es muy pronunciado. Y eso es muy duro para los que, en este caso, pues, en el caso de mi familia y en el caso de otras familias, nos ha tocado vivir circunstancias de personas que están con Alzheimer. Es irnos viendo donde van bajando y poco a poco van para atrás y van para atrás hasta que uno, o sea, lo que queda es como una especie de un cascarón, ¿verdad? Es el papá de uno, o es la mamá, o es la abuela, o el abuelo, en la forma, en la estructura física, pero a lo interno ya esa persona que uno conocía, pues ya no está, pero sigue estando ahí, lo seguimos teniendo. Entonces, el trabajo físico lo que hace es retardar los impactos negativos, toda la destrucción, todo ese caudal de malas adaptaciones que generan estas enfermedades en las personas adultas mayores. Bueno, eso es
un factor clave que permite retrasar en una buena forma. Entonces, en las personas con deterioro cognitivo leve, los impactos se van claramente mayores. Por consiguiente, hay que estar estimulando a las personas que realicen actividad física. Y otros metaanálisis también, ya más recientes, uno en el 2018 por Geisen y colaboradores, y otro del 2020 por Biasus Chen y colaboradores, mostraron de una manera consistente que la actividad física es un medio importante para poder mejorar la salud cognitiva y proteger la función cognitiva de las personas adultas mayores, que la actividad física combinado con actividades cognitivas, por ejemplo, que puede ser que desarrollen, pueden hacer crucigramas, búsquedas de palabras, se venden muchos libros en internet, también hay imágenes que se dan por internet gratuitas que perfectamente pueden decirle a la persona, bueno, identifique, busque este objeto en ese grupo de objetos que están en esa imagen. Entonces la persona ya empieza a hacer trabajos cognitivos, elementos de operaciones aritméticas, la parte de la lectura, son aspectos importantes que coadyuvan junto con la actividad física a los tratamientos y casos de deterioro cognitivo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la actividad física con actividades cognitivas se puede integrar como un programa, nada más como para mejoramiento propiamente de la persona, y también como un tratamiento para aquellas personas ya diagnosticadas con deterioro cognitivo. Otro factor importante, por ejemplo, muchos años se le dio una connotación negativa, una connotación bastante negativa a los tipos de trabajos que están enfocados en esa línea oriental de la vida, ¿verdad? De la parte del hemisferio oriental de nuestro planeta. Recordemos que están otros seres humanos que tienen una perspectiva diferente, un enfoque diferente y que realizan trabajos diferentes a los nuestros en el mundo occidental. Actividades como, digamos, actividades como yoga, tipo tai chi, actividades como meditación, entendiéndose la meditación, hay meditaciones que son en espacios tranquilos, serenos, sin movimiento, y hay otros tipos de meditación que también implican cierto movimiento controlado también, como el caso del tai chi. Eso es clave porque hace varios años la ciencia mostraba a este tipo de enfoques mente-cuerpo como sweet science, se les decía, ¿verdad? Como una ciencia suave, una ciencia suavecita, muy básica. Eso es, cualquier cosa que se les ocurra, todo, según ellos, todo sirve. Y efectivamente se sirve. Los estudios han mostrado que se sirve. Entonces, las líneas que se han observado de trabajos que han seguido, por ejemplo, intervenciones con yoga, intervenciones con tai chi, han mostrado efectos sumamente fuertes en la mejora cognitiva. Ahora voy a explicar por qué eso es importante para las personas adultas mayores. Y que esos estudios, a diferencia de otros, han mostrado que los ejercicios de moderada intensidad generan mejores efectos en la parte cognitiva que los de baja y de alta intensidad. Entonces, y esto es bueno en el sentido que se consideran unos detalles. Cuando vamos a trabajar con las personas adultas mayores, muchas veces se da la situación que alguien escucha ahí, bueno, yo escuché que hay que hacer ejercicio, porque vamos a ponerlo, vamos a correr, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. Y la persona tal vez no le gustan esas actividades. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a buscar es irla adheriendo al ejercicio, que se vaya adhiriendo poco a poco para que logremos experimentar los beneficios del ejercicio físico. ¿Ok? Entonces, la parte de la adherencia aquí es un factor clave. Si bien muchas veces uno quisiera que las personas tuvieran acceso a todo, por ejemplo, hay gente que le gusta nadar y tal vez tienen que moverse del lugar y donde están ya no tienen cómo nadar. Y eso es una barrera hacia la práctica de la actividad física porque resulta que lo que le gustaba era nadar. Entonces, lo que tenemos que ir jugando con nuestras personas adultas mayores es irles mostrando una serie de actividades de manera que ellos las prueben.
no hacerlas a nivel de imposición, ¿verdad? Eso es un factor importante. Lo que se impone, si la persona no le gusta y se lo ponen a hacer de manera obligada, sepan, no me gusta a mí, no le gusta a mis compañeros, no le gustará ni a Gerardo ni a Cintia, no le va a gustar a nadie que le impongan a hacer algo que no le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, pues, natación, pues yo lo realizo como una cuestión tal vez por una cuestión de mantener las técnicas y el control por un elemento de supervivencia en el agua, no más. Pero que me guste nadar, pues no me hace gracia. Pero que a mí me gusta personalmente correr y que me gusta estar también, por ejemplo, en el gimnasio. Pero hay gente que llega y resulta que no le gusta eh, la parte de la nada, le gusta más bien andar en bicicleta, pues ande en bicicleta. Que no le gusta estar en gimnasio, lo que le gusta es caminar, camine. Entonces, si esa persona está acostumbrada como a caminar solamente en un planito, después podemos hacer como un pequeño paseo, ir a un lugar en donde tiene tal vez como un parque que tenga varias pendientes, entonces la persona va a estar caminando, haciendo lo que le gusta, ¿verdad? Va a estar viendo la naturaleza, pajaritos, los árboles, todo, y va a estar haciendo una parte física que va a estimular también el sistema musculoesquelético, porque no solamente la parte aeróbica, al tener que subir pendientes, va a tener que mover su peso a través de esa pendiente. Entonces, eso implica un trabajo de contrarresistencia considerable. Entonces, y la persona está haciendo lo que le gusta, sin estar pendiente si está haciendo ejercicio o no. Entonces, cada elemento que pongamos a la persona a practicar nos va a ir dando una biblioteca de experiencias. Entonces, recuerden que al tener más experiencias, las personas ya vamos a tener como un grupo grande de actividades y vamos a salir a caminar y se nos viene un temporal. Pues, las famosas zonas tropicales que tanto nos afectan en estos tiempos, ya me echaron a perder la caminata. ¿Mentito? O sea, ya la persona ya descubrió que no le gusta hacer trabajo de fuerza en el gimnasio, porque no le gusta estar con las máquinas y viendo ese montón de gente fit, físicamente en buena forma, y esa persona no se ve con buena forma física, entonces no le gusta un gimnasio. Pero encontró que estén comprándose unas ligas pequeñitas, bandas que pueden ser de diferentes tensiones, unas muy livianitas, otras que son una tensión bastante fuerte, puede perfectamente hacer trabajos de contrarresistencia en la casa, y que eso también es igualmente importante. Entonces, cada cosa que vamos agregando me permite incrementar las opciones de trabajo con nuestras personas adultas mayores. Recuerden, no es la parte de la imposición, sino más bien el encontrar el gusto por la actividad. Dar en el clavo cuáles son los elementos que más les gustan. Perfectamente pueden haber casos de personas que en un tiempo, sobre todo los que están experimentando ciertos niveles de deterioro cognitivo o que ya tienen ya procesos más avanzados, hoy les va a gustar una actividad, mañana no les gusta y pasado mañana resulta que sí les gusta. Entonces, tener siempre como aquí en las empresas uno puede conseguir en los supermercados como envases o pequeñas cajas plásticas de alta durabilidad en donde puede ir guardando distintos materiales, ¿verdad? Lápices de colores, pequeños libritos, juegos, todo ese tipo de cosas perfectamente ya van teniendo su material guardado que puede incidir positivamente en la parte de la funcionalidad, no solamente física, sino en última instancia la parte cognitiva de la persona, ¿verdad? Que eso es el factor que nos compete para ese tipo de trabajos. Entonces, no sé si alguna consulta, Cintia o Gerardo, que tengamos por ahí. Bueno, pues Luis, muy bien. Un rápido recuento de evidencias científicas sobre estos aspectos tan importantes, donde se demuestra el efecto de distintas formas de ejercicio físico en el funcionamiento cognitivo en personas adultas mayores. Eh, Nos quedan unos 8 o 7 minutos, así es que, pero podemos hacer una síntesis tal vez de aspectos relevantes. No sé si algo más que quieras compartir antes de Sí, finalizar bueno, rápidamente. Ujú. factores, bien, Ok, entonces tal vez funcionando, puntualiza en ¿cierto? esto para el cierre, entonces. Ujú. Muy Adelante. bien. Factores importantes. La parte del trabajo aeróbico está relacionado con mejoras directas en la capacidad cardiopulmonar. ¿Ok? Vamos a tener una mayor vascularización. Esa mayor vascularización va a significar mayor flujo sanguíneo oxigenado a distintas partes del cuerpo, obviamente, entre esas nuestro cerebro.
Eso va a implicar también la llegada de más elementos bioquímicos, a todo lo que son vitaminas, minerales, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir ahí directamente al cerebro. Claves vitales para el funcionamiento integral de la red neuronal de nuestro cerebro. El entrenamiento de fuerza es clave en el mantenimiento de nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, si las personas solamente realizan trabajo aeróbico, mantienen una buena vascularización, pero van a ir perdiendo masa muscular y que después, en un futuro, si no realizan actividad física, van a tener problemas para poder movilizar su organismo. Entonces, eso les va a limitar una serie de actividades que impliquen, por ejemplo, pasear, ir a caminar, visitar ciertos lugares que les van a permitir entrar en contacto, por ejemplo, ir a un museo, ver obras de arte, leer, ir a un supermercado, traer sus compras, ir al parque, conversar con la gente, ese tipo de cosas que son claves para la funcionalidad de una persona, se van a ir cada vez disminuyendo más. Entonces, el trabajo de fuerza es importante. El entrenamiento de potencia, es decir, parte de fuerza con velocidad, se logra con cargas que son cargas moderadas y con movimientos que sean rápidos. Permite mantener la integridad estructural. Por ejemplo, en este caso de las unidades motoras, se ha observado que el entrenamiento de potencia es clave en eso. Es decir, la transmisión del estímulo nervioso de la alfa motoneurona hacia el sistema musculoesquelético. Entonces es un factor clave para poder mantener nuestra funcionalidad física, que va a repercutir después en la funcionalidad cognitiva a la hora de poder interactuar con diferentes elementos en el ambiente. Y finalmente, ese tipo de actividades, de una manera u otra, van a secretar una serie de sustancias a lo interno que están relacionadas directamente con impactos a nivel de las neuronas, con impacto directo a nivel de cómo se conectan las neuronas, con impacto directo a nivel de cómo se conectan redes de neuronas entre redes de neuronas, ¿verdad? Con otras partes del cerebro. Entonces, cada elemento que vayamos agregando es un aspecto sumativo, ¿verdad? Entonces va siendo un elemento, un cúmulo de actividades beneficiosas. Esto nuevamente, como les digo, se ha observado factores de plasticidad cerebral aún en edades avanzadas, lo cual echa por el suelo el factor de ya estoy viejo, ya es normal que a uno le empieza a fallar las cosas de la memoria, la cabeza, no, eso no es correcto, a menos que la persona se observe que tenga un proceso de deterioro, ya un desorden genético, o tenga una lesión o un elemento que ya esté clínicamente probado, no hay justificación para que la persona venga a salir con esos comentarios si lo que tiene es simplemente una disminución en sus estilos de vida saludable, ¿verdad? Entonces, no es la edad, sino el estilo de vida saludable que sigamos. No es la edad, sino el nivel de actividad física que logremos incorporar, lo que se ha observado que incide positivamente sobre la capacidad cognitiva de las personas adultas mayores. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Realmente nos has hecho un resumen a lo largo de la historia. Desde Luis, cuando... muchísimas gracias, sí, al colega Luis Solano. ¿Me escuchan? Doctor Cintia, perdón que hay que lo mencioné. Lo hice así, de esa forma, le quise dar esa vez una connotación retrospectiva, prospectiva, ¿verdad? Para ir viendo qué elementos se tenían, por ejemplo, con anterioridad y cómo la evidencia reciente pues logra dar refuerzos importantes a los aspectos positivos que se habían encontrado con anterioridad y especifica más todavía, profundiza más en eso, y también a nivel de desmitificación, porque existía, ¿verdad? También lo digo porque también los mismos especialistas ahora tuvieron sus formaciones en esas épocas de antaño, ¿verdad? También ellos, varios especialistas me he encontrado yo que mencionan, los mismos profesores de ellos decían, bueno, ya se sabe que a nivel mayor, pues ya a uno ya va para atrás, uno ya tiene esos problemas, pero el ejercicio pues algo ayuda. Entonces, ese tipo de investigaciones ha ayudado a desmitificar eso, ¿verdad? Que se dan como por sentado
y que no solamente se dan por sentado, sino que la gente no solo lo dice, sino que lo asume. Y las pruebas que ponen, lamentablemente, es ver a una persona adulta mayor disfuncional y dicen, vamos para ahí. Lamentablemente Sí, vamos para allá. Entonces, es más Ujú. fácil que yo pueda ver una persona, por ejemplo, el caso de un atleta, digamos, una persona negra con un buen físico y que tenga un uniforme que diga Jamaica, es así, esto es un monstruo corriendo en velocidad, eso es impasable. Pero si vemos a una persona adulta mayor con ropa deportiva, tal vez vemos como que tal vez se le gusta caminar o tal vez le gusta hacer algo, pero no creo que sea nada importante. No se sorprendan, ya hay más campeonatos a nivel mundial, diferentes torneos donde tenemos a personas adultas mayores compitiendo y le pasan por encima a personas jóvenes de 20, 25 años. Así es que eso es importante que lo tengan presente, que la edad no es sinónimo de deterioro, edad no es sinónimo de destrucción, edad no es sinónimo de desgracia. El estilo de vida saludable es el sinónimo de calidad de vida. Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta para efectos de nuestras vidas diarias, ¿verdad? Ujú. No, y queda muy bien como mensaje de cierre. No sé qué te parece, Cintia. no, muy bien, realmente me gusta cómo lo desarrolló, ¿verdad? Desde los primeros hallazgos en investigación y cómo se fue fortaleciendo y conociendo un poco más de ese manejo o cómo es que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro organismo ese beneficio, ¿verdad? Y quizás aquí nada más para cerrar, quedo con la idea de que en nuestro país necesitamos una mentalidad de cambio en el sentido de que a mayor edad eh, podemos tratar nuestro estilo de vida para potenciar muchas cosas que quizás culturalmente asumimos como con un deterioro. Y no precisamente. Qué bonito sería que tengamos, yo sé que ha mejorado muchísimo en nuestro país, tenemos más población adulta mayor, tenemos más personas adultas mayor participando en actividades de actividad física y ejercicio físico, y Personalmente. qué bonito sería que cada vez eso se potencie más, que a nivel de municipalidades fortalezcamos en los distintos cantones eh, las actividades físicas y ejercicio físico y deporte. Creo que es algo que en lo personal me gusta mucho, que resolver problemas a través del movimiento, situaciones específicas. Creo que aquí podríamos dejar un mensaje de que como país podemos fortalecer mucho más esos espacios para que nuestros adultos mayores y que nosotros pronto estaremos ahí, podamos participar y mejorar el estilo de vida de la población. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros y compartir estas Encantado de la enseñanzas. vida, más bien muchísimas gracias a ustedes por las invitaciones, como siempre. Estamos para Gracias. servirles en lo que ocupen y sobre todo en ese tema que me apasiona mucho, que es el envejecimiento y la actividad física. Así es que cordialmente agradecido y cualquier otro comentario o elemento que se les pueda colaborar, estamos para servirles. Excelente, Luis. Y bueno, pues así llegamos al cierre de un espacio más del programa Vamos a Movernos, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Agradecemos el apoyo que tuvimos en cabina de, vamos a ver, se me perdió aquí la hojita, perdón, de compañero Cristian Salas, Sebastián Torres y Yesel Mora, el apoyo en la transmisión por medio de redes. Así es que pues les invitamos a seguir en sintonía de la 870 UCR y que nos encontremos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un programa más de Vamos a Movernos.